enlace. Muy buenas a todos los que nos están viendo hoy. Otro partido más, esta vez la jornada número 2 del Grupo N de la tercera división REF, en el partido que enfrentará al Extremadura Unión Deportiva B y al Club Deportivo Calamonte. Yo soy Juan José Galindo y hoy debuta con nosotros Víctor Núñez. Muy buenas, Víctor. Hola. Bueno, ya te digo, pues normalmente solemos empezar 5 minutos antes a hacer una previa. Hoy, por desgracia, no hemos podido. Así que si os parece, vamos a entrar ya en materia y vamos a comentaros los 11 iniciales. Para el Extremadura tenemos en portería con el dorsal número 1 a Sergio Pinto. Línea de 4 para Luis Peleterio, el lateral derecho con el número 2. Lateral izquierdo con dorsal 3 para Reverte. Número 4 para Asan y número 5 para Ale. Luego en el doble pivote tenemos a Piru con el dorsal número 6 y con el 8 en la espalda a Viera. En banda tenemos con el 7 a Moy, con el 11 a Misfu y luego arriba con el 9 Musa, que vuelve a jugar con el filial, y con el 10 Chino. En el banquillo para posibles sustituciones tenemos con el dorsal número 12 a Marín, con el 13 Alejandro Guillén, portero suplente, 14 Cortés, 15 Mosquera, 16 Diego, 17 Javi Parada y 18 Lado. Para el Calamonte tenemos con el dorsal número 1 a Fuentes, con el 18 a Quique, 16 para Patri, 8 Enrique, 21 Bermúdez, 5 Juanfe, 14 Juanfran, 12 Víctor Calatrava, 20 Hormigo, 6 Parra y 4 Piti. Comienza el partido en el cuero de Extremadura. Es Asan que va a buscar el balón en largo, buscando la cabeza de Musa. Se la lleva muy de pecho, despeja el Calamonte. Está también por ahí Musa en la presión, intentando rebañar el cuero. El balón que sale desviado a saque de banda. Sí. Y bueno, Víctor, ¿cómo espera el partido? ¿Tiene algún favorito de cara al día de hoy? ¿Crees que el Extremadura va a seguir ganando? ¿Crees que el Calamonte va a volver a la senda de la victoria después de empatar 1-1 contra el filial de Badajoz la jornada pasada? Pues la verdad no lo sé. He estado viendo los entrenamientos antes del partido y los he visto a los dos equipos bastante bien. A ver qué para el partido. Efectivamente, de momento tiene el cuero el Extremadura en campo propio. Es Sergio Pinto, que juega con el dorsal número 5 con Ale. Otra vez Sergio Pinto buscando el balón en largo para Moy, que está en la banda derecha. Lo hemos dicho antes, Maleta. Moy en banda derecha. Ojo la recuperación del Calamonte, que puede ser peligrosa. Tiene el cuero ahora en banda izquierda. Pueden buscar la internada, pero despeja la defensa del Extremadura. La tiene ahora, como he dicho antes, Moy en banda derecha, retrasa el cuero, tocando Extremadura en campo propio, intentando encontrar un hueco en el esquema del Calamonte. De momento recupera el conjunto blanco. La internada atrapa Sergio Pinto. Bueno, un Calamonte que ha salido de momento con una presión bastante alta y que está complicando mucho la salida de balón de Extremadura, ¿no, Víctor? Sí, yo creo que si siguen así podrán meter el primero, pero en el momento en que se despisten podrá hacer algo el Sí, porque Extremadura. mira el hueco que hay en la zona del centro del campo. A la mínima que, por ejemplo, Musa, que es muy dado a hacer esos movimientos, baja a recibir balón. Hablando de Musa, busca la peinada, pero el pase era defectuoso. Recupera el Extremadura, era Peleteiro en centro del campo. Se la cede a Viera, que vuelve a jugar de titular con el filial. Tuvo mucho tiempo la temporada pasada lesionado. Lo volvemos a recordar. La tiene ahora Moy en banda derecha. El Extremadura que le pone pausa al juego. Es Asan. Va a buscar el cambio de orientación para Reverte. Se va muy largo. Será balón para el Calamonte en saque de banda. Lo que sí me estoy dando cuenta, Víctor, que aunque el Calamonte tiene un hueco entre líneas, porque los jugadores del centro del campo están o bien presionando con los 9 o bien defendiendo, no están teniendo tanto problema para defender frenar. como yo creería, ¿eh? Sí, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Sí, sí, te están presentando un esquema bastante sólido. Aunque bueno, en el momento en que se despisten, el Extremadura podrá. Por hacer algo, claro, pero eso como todo en el fútbol, Víctor. Lo mismo tiene un despiste el Calamonte que tiene un despiste el Extremadura. De momento juega el Calamonte ahora de banda. Buscando el avance por banda izquierda. Era del dorsal número 8 de Enrique, que no consigue llegar a su destino. Se saque de puerta. Minuto 3:22 de encuentro. Sigue
El empate a 0. ¿Quién cree que va a tener la primera ocasión del equipo, Víctor? ¿El Extremadura o el Calamonte? La verdad, por lo que estoy viendo, me duele en el alma, pero El Calamonte. Sí, yo también lo veo un poquito más fino. También hay que decirlo que al Extremadura suele pasar, ¿no? Que el inicio del partido suele tener imprecisiones puntuales. También es cierto que Musa vuelve con el filial y es un jugador que ha estado entrenando mucho con el primer equipo, que ha llegado a jugar con el primer equipo en más de una ocasión. Así que puede ser un hombre determinante el 9 de la Extremadura. Lo veremos. Ah, claro. Vale. Pondrá el balón jugado otra vez más Sergio Pinto, todos los jugadores de Extremadura en la banda izquierda. Está por ahí buscando la peinada, se la lleva Extremadura en campo propio, el disparo se va afuera. Bueno, sí es cierto que es el dorsal número 11, Mifu. Lo vio bien, estaba bien colocado, pero yo creo que el disparo, Víctor, carecía de peligro. No era más una intentona que también, que llega a salir bien y hubiese sido un auténtico golazo. Como para asustar. Totalmente de Aquí, acuerdo. estoy aquí. Sí, sí, básicamente es lo que yo digo muchas veces. Una ocasión que sí es cierto que aunque a la larga no transmita, no sea muy preocupante, pero exacto, como te he dicho, estoy aquí, meter miedo en el cuerpo, ¿no? Sí es cierto Sí. que estaba muy desviado, pero el hueco que ha habido, la desconexión que ha habido entre la defensa y el pivote del Calamonte es para hacérselo mirar, sobre todo con jugadores con tanta calidad como Mifu, Chino y Moy. Claro. Se tendrán que agarrar. Exacto, tendrán que mejorar eso el Calamonte porque, ya hemos dicho antes, tienen un hueco entre líneas sobre todo entre defensa y centro del campo que puede generar mucho peligro en contra suya. Lo veremos en lo que deparará el partido. Bueno, va a ser falta para el Extremadura. Se colocan, vemos a Asan y parece que es Moy, ¿no? No, Moy está... Sí, son Asan y Moy los que están dispuestos. Veremos quién saca la falta. Al final parece que va a ser Asan el centro raso, despeja la defensa del Calamonte. Puede haber peligro al contra para el Extremadura. El pasa al hueco, aparece muy bien Misfut en la cobertura para recuperar el cuero para el Extremadura. La tiene ahora Sergio Pinto jugando a banda derecha para Luis Peleteiro. Peleteiro que juega con Moy en la banda derecha. Se trastabilla el dorsal número 7, pero sigue manteniendo el cuero. Otra vez Peleteiro. Retrasa para Ale. No era Ale, perdón, era Piru. La tiene ahora Sergio Pinto, presionado, tiene que mandar balón en largo, buscando la peinada. Despeja el centro del campo del Calamonte, aunque se la lleva Asan, que está muy activo. De momento me está gustando mucho, es como en el partido contra el Trujillo, está siendo de los mejores. Aunque ojo porque recupera la pelota del Calamonte por banda derecha. Acaba en saque de puerta para el Extremadura. A ver, yo creo que por lo que lleva de partido en los últimos minutos el Extremadura, el partido ha cambiado de color totalmente. Sí, la verdad que el Calamonte parecía que había sido más Más enchufado, fuerte. pero no termina de finalizar jugada, no está teniendo mucho problema en los metros finales. Exacto, en estos últimos 2 minutos ha sido totalmente el partido del Extremadura. Y bueno, para los que estén viendo, los que nos estén viendo, pedimos disculpas. Estamos teniendo un problema técnico con la cámara, estamos solucionándolo. De momento tiene la pelota Peleteiro en banda derecha. Va a jugar a primera para Moy. Despeja la defensa del Calamonte. Ahora el dorsal número 14, Juanpe, que buscaba balones largos, pero despeja el centro del campo del Extremadura. El balón que todavía no sale. Está por ahí Peleteiro, que despeja de cabeza. Recupera ahora el conjunto cacereño de blanco. La recupera Musa, dorsal número 9, que había bajado a recibir. Se trata Villa Musa. Despeja otra vez más el Calamonte, que juega ahora con centrales. Envía el cuero a banda derecha, la presión del Extremadura que puede surtir efecto. Saque de banda para el conjunto almendralejense. Voy buscando en qué posición juega el jugador del Calamonte, ¿vale? A ver, en el grupo está el 11 del Calamonte. Voy buscando en qué posición juega y me la apunta aquí. Bueno, hay mucha gente hoy en el campo, Hito, ¿no, Víctor? Está bastante lleno,
Aunque creo que se podría respetar las normas. Que el Calamonte es un club que mueve mucha afición, ¿eh? Parece que no, pero es uno de los clubes más potentes de este grupo. Y se está jugando contra uno de los llamados a entrar en playoffs. Sí es cierto que el año pasado el Extremadura se quedó a la puerta, todos recordamos esa derrota en campo del Arroyo, pero es un equipo que siempre va a estar llamado a cosas grandes, ya sea llegar a playoffs o, bueno, o dar pelea. De momento tiene el cuero el Extremadura. El Luis Peleteiro, encimado por Juanpe, retrasa para Sergio Pinto, el número 1, portero de Extremadura. Otro de los destacados del partido contra el Trujillo. Tuvo unas cuantas intervenciones que salvaron al conjunto, entrenado por Zizki. Manda el cuero, ojo porque se la lleva Musa de cabeza. Sigue manteniendo el cuero, el dorsal número 9. Juega en banda izquierda para que controle el dorsal número 10. Es Chino. Ojo el pase dentro del área, puede ser peligroso. La pared Musa despeja la defensa del Caramonte. Y vuelta a empezar para el conjunto azulgrana. Despeja Piru, quiere recuperar el cuero. El Extremadura de momento despeja la defensa del Calamonte, que quiere iniciar la contra. Cambian el juego a banda izquierda. Ojo al marque para Enrique, puede ser peligroso. Está por ahí Piru, que lee muy bien la jugada y consigue que Sergio Pinto atrape el cuero. Tiene el cuero ahora el Extremadura otra vez más. Ojo a la falta, porque el árbitro dice que no hay nada. La contra del Calamonte puede ser peligrosa. Balón a banda derecha, internada, el disparo. Sergio Pinto, que se hace gigante una vez más. Ya lo hizo contra el Trujillo y contra el Calamonte. Vuelve a salvar a la Extremadura, que le ha visto la cosquilla al Lobo y ha podido recibir el 1-0. Qué gran jugada del Calamonte. No sé si ir a ver Mudezuela Hormigo, que ha podido marcar el 1-0. Y ojo porque parece que hay un jugador del Calamonte dolido del terreno de juego, ¿eh? Las posiciones. El delantero, defensa, esas cosas. Que meta en mi soccer por internet y busque los jugadores. ¿Saben qué posición juega? Y bueno, ahora que hemos tenido una pausa en este inicio de partido tan frenético, recordamos que os podéis suscribir al canal de YouTube Deporte y Carolina o Extremo Fútbol, cualquiera de las dos cosas que busquéis, os va a aparecer directamente en la barra de resultados, que ya estamos muy cerca, cada vez estamos más cerca de esa meta de los 1000 suscriptores que nos marcamos el año pasado y que estamos a punto de conseguirnos. La última vez que lo vi no sé si nos quedaban 40 o 50, así que bueno, tú puedes ser uno de esas 50 personas, ya sabéis, si estáis viendo este directo, deslizáis un poco para abajo y le dais al botón de suscribir, porque la verdad es que nos hacéis un gran favor y así os podemos seguir trayendo contenido como este, porque este año se vienen cositas. De momento tiene el cuero el Calamonte en banda izquierda, dorsal número 12, Víctor Calatrava, que va a sacar de banda. Busca apoyo, va a tener que jugar. Se hace hueco, era Enrique Orsal número 8, pero al final se la lleva el Calamonte en banda izquierda. La presión del Extremadura, que está robando el cuero mucho, no está dejando que el Calamonte respire. Y el despeje, nada, que dominio de Fuentes. Juega con el central derecho, está también por ahí el dorsal número 4. Piti, pero al final, ojo, el cambio de orientación puede ser peligroso. Ay, el control se quedó detrás, recuperó el Extremadura, que se está salvando por un pero. Lleva 2 jugadas que ha recibido mucho peligro. Como dicen, tanto Valcántara a la Fuente. De momento sigue teniendo el cuero el conjunto de blanco. El número 5, Juanfe, que retrasa el cuero para Piti, le apoya Víctor Calatrava en banda izquierda. Enrique se desplaza por dentro para recibir el cuero, inicia la carrera y falta de Piru. No, de Piru no, era de Luis Peleteiro. Era de Luis Peleteiro, que está fuera de posición. Defensa delantero. Ojo la jugada, el balón centrado al área, tiene que estar por ahí Pinto, atrapa sin problema el portero de la Extremadura.
El cuero, que ahora es para Luis Peleteiro, es el número 2. Otro de los. La verdad que, Víctor, en el partido contra el Trujillo, casi todos los jugadores de Tremor hicieron un buen partido. No hubo ninguna mención en lo negativo para el conjunto de Fique, ¿no? No, la verdad es que estuvo bastante bien el partido. Sí, fue un encuentro bastante completo, ¿no? Sí, Bueno, y el Trujillo también dio mucha guerra, ¿eh? Fue un partido que cualquiera de los dos se podía haber llegado. Fue un partido bonito. Sí es cierto que al final tuvo un par de tanganas que ensombrecieron un poco el devenir del encuentro, pero fue un partido bastante disfrutable para cualquier aficionado. Fuese del Trujillo de Extremadura, un aficionado neutral que simplemente estaba en nuestro canal viendo el partido. la verdad fue un partido bastante limpio. Mm. Lento para sacar Peletero la falta. Se coloca, mira, la apoya Viera, pero al final va a buscar el balón colgado. Están por ahí Musa y Misfu buscando la peinada. Balón largo de Peleteiro, buscando precisamente a Musa, que no consigue acertar con el cuero. Recupera el Calamonte en banda izquierda. La presión de Reverte, que puede surtir efecto. Sale airoso el Calamonte, la tiene Enrique, juega con Calatrava. Calatrava que va a buscar el cambio de estación de primera para devolverse a su compañero, pero tiene que despejar el Extremadura. Al final fue saque de banda. No tuvo ni que tocar la Piru porque el balón salió directamente por la línea de cal. Tiene el cuero ahora el Calamonte, tiene que despejar rápidamente de Extremadura, se la lleva Asan con un toque de mucha clase. Está también por ahí Moy intentando apoyar a Asan, que se trastabilla y pierde el cuero por banda. Otra vez tiene el cuero Calatrava, va a buscar a Patrick, que se desmarca al final. Se decide por su compañero, es el número 8, Enrique, se la lleva con la mano, fue el que la tocó con la mano, fue y Moy. Tendrá otra ocasión el Calamonte, esta vez a balón parado en el costado izquierdo del campo. Bueno, pues hemos dicho antes. Ahora, por ejemplo, el partido está siendo totalmente el Calamonte. Está teniendo todas las ocasiones él. Y el Extremadura lo único que puede hacer ahora mismo es defender e intentar que no sumen un punto al marcador. Un gol sería, ¿no, Víctor? No un gol, no un punto, un gol. Esto no es baloncesto. Ojo al centro, puede ser peligroso. El remate se va muy desviado. Sí es cierto que el centro de Bermúdez entrañaba peligro, pero el remate fue bastante defectuoso, ¿no, Víctor? Sí, la verdad que se ha ido fuera por mucho. Parecía más una peinada esperando a un jugador llegando a esta segunda línea que un remate en sí, ¿no? Sí, a un segundo palo, Efectivamente, Víctor. pero No tuvo. no tuvo suerte. Efectivamente, no tuvo suerte el jugador del Calamonte. Aunque ojo, porque el saque de Extremadura ha podido perder el cuero el conjunto de Zique, pero al final sí es cierto que tocó último el jugador del Calamonte y tendrá el cuero el equipo de Zique desde saque de banda. Luis Peleteiro jugando con Moy, que la deja de pecho para otra lateral, otra vez no era Moy, era Mifu. La entrega de Mifu es defectuosa. Se la llevaba Patrick, que consigue la falta. Los jugadores del Calamonte dando opción era Patrick, el balón centrado. Iba muy desviado. Cuero para el Extremadura. De momento lo tiene Asan en área propia. Tiene que apoyarse Luis Peleteiro. Piru, que está bajando mucho a recibir el balón, dejando a Viera solo en el centro del campo. Hablando de Piru, tiene que retrasar para Sergio Pinto, el portero del Extremadura, que juega con su lateral izquierdo, con Reverte, para Viera, que ahora ha sido el que ha retrasado su posición. Se ha movido a Asan. Fuera ahora para Moy, que está a punto de perderla después de la entrega de Peleteiro. Moy, que desvía de su posición para jugar por dentro a banda izquierda para Reverte, que también va a buscar la jugada, pero al final retrasa el cuero para Asan, que está apostado en esa banda derecha. Avanza Asan, juega con Moy, le apoya a Peleteiro. Moy, que juega por dentro para Musa. Ahora sí, Peleteiro en banda derecha para Asan. El Extremadura tocando poquito a poco, buscando el espacio.
la tiene Piru, que juega banda izquierda, puede ser la prolongación buena para Mifu, la nada, el dorsal número 10, perdón, era chino. El centro puede ser peligroso, despeja la defensa del Calamonte a saque de banda. Sí, está apareciendo, yo creo que sí, ¿no? ¿Este es del partido de hoy? Sí, Pues así bien, así vale, con que tenga eso ahí encima me vale, no hace falta que lo apunte. Tiene el cuero Sergio Pinto jugando con Piru. Piru que avanza para Asan. Asan buscaba el pase interior para Viera. Viera que se la lleva, recuperado el número 8. Otra vez Asan cambiando el cuero, esta vez para Ale. Avanza el dorsal número 5, quiere jugar con Chino. Chino que recupera el cuero, tuvo a punto de perderlo. El dorsal número 10 tiene que retrasar para Sergio Pinto y vuelta a empezar la jugada de la Extremadura. Otra vez Piru, que está retrasando mucho su posición en salida de balón los dos pivotes de la Extremadura, ¿no, Víctor? sí, la verdad es que están bastante atrás Sí, tanto Piru, sí es cierto que tanto Piru como Viera son jugadores de ese estilo, pero hay una cosa que no sé si te has percatado, que son pocas las ocasiones en las que retrasan su posición los dos. Siempre suele quedarse normalmente Viera de enganche entre líneas. pues a lo mejor es una táctica defensiva o cualquier cosa. No, Pero- simplemente Víctor es para tener más facilidades a la salida de balón y tener un jugador que te conecte el medio centro y la delantera con la defensa, ¿no? Aunque ahora tiene el cuero de Extremadura y avanza por banda derecha, Moy, el pase, Víctor Calatrava que se lleva el balonazo y lo manda a saque de banda. Tiene el cuero ahora de Extremadura, poniéndole pausa. Es Ale que se quiere apoyar en Sergio Pinto. La presión del Calamonte juega con Piru. Piru otra vez para Asan. Apoyándose en Reverte en el lateral izquierdo. Juega la pared, Reverte otra vez. Va a buscar el pase interior. No se entendió. Recupera el Extremadura antes de que el Calamonte iniciase la contra. Otra vez la tiene Peleteiro. Va a buscar el pase para Moy. Se va largo. Atrapa Fuentes. Una Extremadura que tampoco está generando mucho peligro. Tuvieron los dos equipos una racha en la que estaban llegando más a puerta, pero últimamente los minutos se están pasando y ninguno de los dos está teniendo una superioridad como tal de cara a Sí. puerta, ¿eh? Eso puede ser un significado de lo que los dos equipos están bastante igualados. Y bueno, a ver qué tal sigue el partido. Efectivamente, yo creo que eso, Víctor, ¿no? Al fin y al cabo, este partido está siendo un poco más táctico, como una partida de ajedrez. Están viendo, vale, no te puedo hacer daño por banda izquierda, te voy a buscar por dentro, que no te encuentro por dentro, por banda derecha, y están un poco esperando el fallo del contrario. Y he visto en algunas jugadas que uno de los dos delanteros centros se baja como falso Sí, sí que, que varían su posición para bajar el balón, ¿no? Si es un movimiento, si te refieres a eso, un movimiento que ya se vio el año pasado en el Extremadura, aunque lo entrenase Ruiz, que el 9 normalmente solía ser Musa, como era el que iba mejor físicamente, bajaba para recibir un posible balón largo y era el segundo punto en cuestión, ya fuese en aquella época Chicano o ahora Misfu o Chino, que se están cambiando de posición. Aunque hablando ahora del Extremadura, nada, se va a saque de banda. No fue exitoso el pase en largo para Musa. Lo que iba comentando. Normalmente suele ser el jugador con más físico el que baja su posición para recibir un posible balón en largo. Y el segundo en discordia, que en este caso están siendo Misfu y Chino, que se están cambiando posiciones, lo que se quedan con los centrales buscando un posible pase al espacio. Es una jugada de manual de Extremadura. Hablando del conjunto azulgrana, tiene el cuero pinto. Es como, en cierto modo, Víctor, es como lo que suelen hacer Piru y Viera, ¿no? Uno de los dos retrasa su posición y además tú puedes ver Piru y Viera, que normalmente partirán en el doble pivote. Ojo, Asan como... no, era Viera. Ojo, Viera como ha salido de esa, Víctor. Y encima hay que ha puesto un gran pase. ¿Ve? Ahora en Chino no se entendió con Reverte. Recupera el Calamonte por saque de banda. Se nota bastante la calidad de estos dos equipos porque, Si no, ninguno está concediendo nada al otro. claro, Efectivamente, lo que he dicho antes, son dos de los equipos más potentes del grupo. Sí es cierto que la tercera es una categoría muy igualada, ¿eh? Cualquier equipo te puede dar la sorpresa. sí.
Tiene el cuero ahora el Extremadura. Recuperó Reverte. Va a buscar el balón en largo para Musa. Se cae Musa, pero consigue enviar el cuero a Mifu, que estaba en banda izquierda. El dorsal número 11, que aguanta el cuero. Tiene que retrasar su porción. Va a buscar el cambio de orientación a banda derecha para Luis Peleteiro. Vio al lateral derecho de Extremadura, que pide apoyos. La jugada se ha pausado, va a tener que volver a empezar. Ahora Eviera, que avanza con pierna izquierda, va a apoyarse en Reverte. Otro zurdo que te juega con Nasan. Nasan para Ale. Ale va a buscar el cambio de orientación para Moy, aunque también está por ahí Musa. El despeje se lo lleva Enrique. Recupera ahora el cuero en conjunto azulgrana. No sé si era efectivamente, era Misfu. Misfu puede buscar el pase interior, puede ser peligroso. El disparo fuera. Arriba, pero Una ocasión, es lo que te he comentado antes. El hueco entre pivote, el hueco entre medio, entre centro del campo y defensa. Las dos ocasiones de Extremadura han llegado por ahí y esta vez creo que fue Chino, si he visto bien, si efectivamente fue Chino. Ya estaba a punto de meter el Extremadura el primero. Ha sido más por fallo del Extremadura que por acierto del Calamor defensivamente, porque el hueco que había en la frontal del área era del libro, pero del libro de lo que no tienes que hacer, ¿no? Sí es cierto que el Calamonte, aunque está planteando un partido bastante serio, está teniendo desajustes como ese muy puntuales, pero es que esos desajustes pueden generar mucho final, peligro. claro, al final el Extremadura podrá hacer una ocasión bastante buena. Como la que ha tenido ahora. Claro, y meter gol. Igual que la ocasión que paró ante Pinto. O sea, ahora Sí. mismo están a mano. Calamonte Extremadura ahora mismo están a mano en tema de ocasiones peligrosas y ha tenido una. El conjunto de Ziki, sí es cierto que para mí la del Calamonte metió más miedo, porque al fin y al cabo no es lo mismo acabar en un balón que se va por alto que en una parada enorme del portero. Pero ahora mismo es lo que hemos comentado antes, Víctor. Los dos equipos están bastante igualados y cualquiera podría abrir la lata. Sí. Víctor Calatrava va a sacar de banda, buscando apoyo. Se movían por ahí sus compañeros. El balón colgado, la catapulta sale a saque de esquina. Se queja de... Y bueno, pedimos disculpas por la cámara. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Ya hemos conseguido solucionarlos. Hay un poco de fútbol. Va a poner Víctor Calatrava, que pone toda la jugada balón parado, ¿eh? Bueno, hay que fijarse en eso. Va a poner el saque de esquina, o sea, el número 12, lateral izquierdo. Marca jugada, va a colgar el balón al punto de penalti. El remate, el balón que sigue en el área. Tiene que despejar rápidamente de Extremadura, se la lleva Viera. Aunque también recupera el cuero el Calamonte, falta. Falta de Extremadura. Efectivamente, en un lugar muy peligroso, ¿eh? Sí. Esperemos que si se la lleva el Calamonte, que se la pueda parar o se vaya. No, hombre, yo creo que aquí lo que hay que esperar es que haya buen fútbol, ¿no? Sí. Yo creo que eso aquí es lo más importante. No sé si es cierto que a usted le Extremadura, obviamente, pero al fin y al cabo aquí lo importante es jugar bien. Sí es cierto que para Extremadura ganar, pero para lo que están viendo, cuanto mejor sea el partido, mejor, ¿no? Claro, más limpio, más divertido, más, Efectivamente. con más goles, más cosas. Bueno, si son en contra de... Bueno, mejor dicho, si son a favor de la Extremadura, bueno. No hay que ser tan... Hay que ser un poquito más imparcial, Víctor. No sea tan... No sea tan... Inicia la jugada el Calamonte. Ahora no va a ser Calatrava, parece que va a ser Enrique quien ponga el cuero al área. Puede ser también un disparo, aunque siendo diestro lo dudo mucho. Esperando a que el árbitro, efectivamente, no tiene buen ángulo. Esperando a que el árbitro dé su señal. Va a poner el balón colgado al área, despeja la defensa del Extremadura. Ese centro iba con muy poca altura. Aunque ojo, porque ahora el Extremadura puede buscar la contra. El pase que es defectuoso, recupera el conjunto cacereño que piste hoy de blanco, balón que se va a saque de banda. Pues sí, tuvo el primer tiro, aunque no a falta de Extremadura, a ver si puede y ha tenido una falta la cena del Calamonte, no la aprovechó. Ojo ahora porque puede iniciar la contra, nada, la peinada fue muy defectuosa. Tiene ahora el cuero el Calamonte, Piti, que tiene que retrasar para Fuente. Estaba por ahí Calatrava, pero no le vio el central del Calamonte. Mando el balón al centro del campo, despeja. Asan recupera el cuero de Extremadura, que tiene que retrasar para otra vez. Asan, que se está haciendo dueño del pivote, porque ahora es Piru el que ha ocupado la posición de central. Hablando de Piru, envía el cuero a banda derecha para Luis Peleteiro.
Otra vez la jugada trenzada del Extremadura por banda derecha. Falta sobre Peleteiro, clara, clara. Balón para el Extremadura que puede tener otra gran ocasión a balón parado. Exacto. Desde ahí, aunque parezca que no, si la pones bien puede ser una Efectivamente, ocasión es más, no muy está, peligrosa. es un balón que está escorado a banda, que no está tan centrado. Que sí es cierto que cuando hay una falta de esa posición y el balón está muy centrado, hay muchas veces que aunque un disparo sea muy difícil, es mejor eso con un centro donde no va a entrañar nada de peligro. Claro. ¿Y de paso? Y es más, mira, va a poner Viera, van a buscar que el efecto ese que pilla los laterales por la espalda, aunque parece que el árbitro ha reiniciado la jugada ¿Tienen porque tarjeta amarilla? no sé, no ha sido tanto. Al final nos van a buscar el pase largo, puede ser peligroso, entre nada de Peleteiro no se entendió con Viera. No, yo creo que Viera tenía que haber esperado un segundo más. Ojo el balón, porque puede ser peligroso. Tiene ahora Quique Roldán fuera de juego. Fuera de juego para... Tiene ahora el cuero del Extremadura. Después de ese amago de ocasión del Calamonte, Reverte que juega con Viera. El pase de Viera que a punto estaba de interceptar. No sé si era uno de los dos hombres de punta del Calamonte. De momento tiene el conjunto de Ziki. Juega con Musa. Musa que se la lleva el disparo. Atrapó Fuentes. Otra ocasión de Extremadura que poquito a poco va haciendo mella en la defensa del Calamonte. Y sí es cierto que el conjunto entrenado por Ángel Gutiérrez, Angelito no quiere quedarse atrás, ¿eh? No. De momento se la lleva Quique Roldán, apoyado en Patrick. Juega ahora el Calamonte, la entrada de Piru, que no pita el colegiado, para mí fue limpia. Porque ha tocado balón, creo. Efectivamente, tocó balón. De momento se la lleva Juanan con un recorte. Juega por dentro para Patrick, que bajo Se queja su de la posición y rodilla. está con una falta bastante peligrosa. Se está quejando. Esperemos que no se haya lesionado. No ha sido nada, Víctor. Ha sido un choque fortuito y además que se ha visto que no le ha dado en una zona peligrosa, por así decirlo. Se disponen a sacar de falta. ¿Tú qué crees? ¿Que va a buscar el centro o va a buscar el disparo? Yo creo que va a tirar. Tú eres de los Fíjate. míos. A ti te gusta más una buena falta de Hanna como un centro del área, ¿eh? No, más que nada porque no está demasiado a la banda y no tiene demasiado buen También, ángulo, también. como tendría que picarla. Sí, la verdad que para centrar en una posición bastante complicada. Y parece que sí, que va a buscar el disparo. Víctor Calatrava se coloca O en mira, los puede pasarla. No, va a buscar el disparo. Dorsal número 12. Se va largo. Bueno, yo creo que Sergio Pinto llegaba porque al fin y al cabo el balón no iba tan potente como cabría esperar y al estar tan lejos no entrañaba tanto peligro, pero sí es cierto que tenía mucha intención. So, Parece que no escuchó el lateral de Calamonte, ¿eh? De momento recupera el cuero de Extremadura. Tiene Viera que va a mandar el balón en largo para la carrera de Chino, pero el balón se pasó demasiado. Recuperó el cuero Fuentes. El portero del conjunto entrenado por Angelito que manda el balón en largo buscando a Enrique. Salta a Peleteiro despejando el cuero. Se la lleva Moy que tiene que despejar para jugar con Mifu que saca la falta. Inicia la jugada rápidamente el conjunto de Ziski. La tiene ahora Ale en el central, aunque inicia la carrera. El número 5 a buscar el balón en largo para Chino. El autopase Chino se deja el balón atrás, pero recupera Juanan. Y manda el balón al hueco para Bermúdez. La carrera del extremo del Calamonte. Falta clara y tarjeta. Tarjeta era obvia, corta jugada, tarjeta para Chino. jugador de Extremadura. Bueno, por ejemplo, en esta posición, ahora sí puede centrarla. Obviamente no va a buscar un disparo de Zaire, Víctor, No, tampoco, Ya me tampoco refiero, es aunque aquí tu esté niño. adelante, porque tiene más ángulos. Sí, tú dices que no está tan centrado y poner un centro más fácil. Exacto. Sí, es lo que hemos comentado antes. Veremos cómo la cuelga. Parece que va a ser Juanes, no era Piti. El balón colgado puede ser peligroso. Tiene que recuperar
el cuero, era Patrick, recupera el balón en Extremadura, era Peletero, va a buscar la jugada por dentro, se le lleva a Milford, que se trata Villa, se puede caer y consigue el saque de banda. Un Piti que es curioso que sea el central el que ponga las faltas lejanas, ¿no? Sí, Sí es cierto que antes hemos visto que en esta banda izquierda las dos faltas del córner las ha puesto Calatrava, que tiene un muy buen golpeo, sí. pero hemos visto cuidado que con Piti, que como pilló un rechazo en la frontal, lo mismo, pega un pelotazo y exacto, gol, ¿no? lo mismo abre la lata de Calamonte. Esperemos que no. Tiene el cuero Peletero, se apoya en Musa con Peletero, tiene que desplazarse. Misfut no era Misfut, era Moy para recibir el cuero, juega con Ale, balón de primera para Peletero, que está apostado en la banda derecha, también tiene que pejar. Víctor Calatrava está por ahí. Enrique, que despeja de cabeza, la baja viera de pecho para Moy, que retrasa otra vez más para Asan, el Extremadura ejerciendo su dominio sobre el conjunto entrenado por Angelito, se la lleva Asan con dos recortes y falta. La tiene ahora bien, inició rápido el jugador de Extremadura, buscaba el pase interior, tiene que recuperar el cuero, ojo el giro que ha hecho Milford, que manda un balón para arriba, se la lleva Chino, se trata Villa y el falde de Extremadura y pierde el cuero, balón ahora para Víctor Calatrava en banda izquierda, va a buscar el pase largo, la baja de pecho, Peleteiro, inicia la carrera por ese carril derecho, el número 2 de Extremadura, se frena, se gira para atrás, retrasa el cuero para Asan. Asan que cambia para Ale y el Extremadura que le pone un poco de pausa. Aunque parece que no va a durar mucho porque se está perfilando para mandar el balón largo a Reverte, saque de banda. No fue un pase exitoso, tendrá el cuero el Calamonte. Saco de banda era Juanan, recupera de Extremadura. La tiene ahora Musa, buscaba la combinación y saca la falta. Se dispone a sacar del Extremadura. Veremos en qué acaba esta jugada. Al inicio el colegiado va a ser, parece que Viera, el centro al segundo palo, saca de un jugador de Extremadura, no ha habido nada, saque de puerta. Calamonte está defendiendo muy bien la jugada a balón parado, ¿eh? La verdad es que el Extremadura no ha tenido ninguna acción en esta jugada. Pero bueno, que yo creo que el balón parado a ninguno de los dos equipos le está reportando lo que tendrían, ¿no? Porque en partidos tan igualados como este, el balón parado es fundamental. Claro. Bueno, mismamente el primer equipo, el curso pasado, partido que tenía bastante difícil, como por ejemplo el derbi contra el Mérida, una jugada puntual, gana, o mismamente esta semana contra el Racing de Ferrol, el balón parado es una herramienta para desatacar partidos, ¿no? Como tú has comentado antes, para meterlo o incluso para meter el miedo en el cuerpo. De momento se la lleva de Extremadura, Viera, que está últimamente el dorsal número 8 de Extremadura. Juega con Asan, que también está recorriendo mucho campo. No tenemos un mapa de calor, no tenemos tanta tecnología, pero si no, si lo tuviésemos, seguro que yo todo ocuparía mucho campo. Ojo a la contra del Calamonte, puede ser peligrosa, ¿no? El dorsal número 4 de Extremadura, que está siendo de los mejores del conjunto de Ziki. Inicia la carrera por el carril derecho Peletero, está por ahí Musa, avanza el dorsal número 2, va a poner el centro, saque de esquina. Y hemos comentado antes que el balón parado no estaba siendo muy eficiente en ninguno de los conjuntos. Veremos si esta jugada nos hace cambiar de opinión. Claro. Se preparan Moy y Viera. Apuesta por un zurdo, por un diestro para correrla. ¿Quién cree que va a ser? ¿El 7 o el 8, Víctor? Yo creo
que el diestro. No, al final va a ser Viera. El zurdo marcó jugada, el disparo. ¿Para dónde Fuentes? Al remate de uno de los jugadores de Extremadura, efectivamente. Creo que era Piru, anima a sus jugadores porque Sergio Pinto hizo la suya y ahora Fuentes también salva al Calamonte. 0-0 de momento todavía en el marcador, aunque no sea por falta de ocasiones. Los porteros tanto del Extremadura como del Calamonte están haciendo unos partidazos de 10. Inicia la jugada del Calamonte, el disparo puede ser peligroso. Muy centrado, muy rasito, atrapó fácilmente Pinto. Como he dicho antes, los dos porteros de 10. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí es cierto que en el Calamonte, por ejemplo, me están gustando mucho los dos por banda. También el doble pivote Enrique y Mario, pero es que Fuentes y Pinto están de sobresaliente, como tú has comentado. Están siendo fundamentales para los dos equipos. Hablando del Rey de Roma, la tiene ahora el Extremadura en banda izquierda. Peleaba el cuero Misfut y consigue un saque de banda que puede entrañar peligro. Veremos qué decide hacer el conjunto de Zizki. Un angelito que recordemos que el año pasado le hicimos una entrevista, así que la buscáis, ya que estáis en el canal de YouTube, la buscáis y de paso si os queréis os suscribís, que no cuesta nada. Inicia la jugada de Extremadura desde el saque de banda al centro, puede ser peligroso. Para Calatrava, la tiene ahora Enrique que se cae, no hubo nada, recupera Peleteiro, puede iniciar la contra, se llama Misfut, mira cómo se mueve Musa, puede buscar el centro al segundo palo, será muy largo, balón de puerta para el Calamonte. Los laterales de cada equipo, ¿qué velocidad tienen, eh? Sí, se están formando dos autopistas que parece que tenemos aquí la Nacional 630 en banda derecha a 50 metros de nosotros. Pues sí, Víctor, estamos teniendo unos laterales bastante incisivos, por eso lo he comentado antes, me están gustando mucho tanto Juan y Calatrava como Reverte y Peleteiro, que sí es cierto que a Reverte no le estoy viendo tanto, ¿eh? Está atacando, también es que el Extremadura está desviando mucho el juego a la banda derecha, pero Reverte tiene más calidad de la que está mostrando en el día de hoy. Recupera el cuero ahora el Calamón. La tiene Adri, que se trastabilla entre la presión de este hombre de Extremadura. Mantiene el cuero, se la deja aquí que Roldan. Va a buscar el pase a banda derecha para Bermúdez fuera de juego, que señala el Linier. Parece que han metido la quinta o la sexta, por lo menos. Minuto 42 casi. Y seguimos sin tener ya minuto 42 de la primera parte, el descanso efectivamente. Y sigue sin haber goles. Creo que va a haber uno antes del descanso, que vamos a irnos con empate a 0. Yo creo que o mete el Calamonte o empate 0. Porque estoy viendo que el Calamonte. Ahora últimamente creo que lo ves más incisivo, ¿no? Pues claro, yo fíjate, yo estoy. presionando mucho arriba. Sí, yo creo lo contrario, que va a ser en todo caso, yo creo que el Extremadura también puede tener algo que decir, porque últimamente lo ves más incisivo. Aunque el Calamonte teniendo una presión bastante efectiva, no está finalizando tanto como. Se quejan del balón, estaba hablando. Supongo, no sé. Nada, parece que van a. Cambio. Esta nota van. El Calamonte, balón largo, buscando rápidamente a Bermúdez. El Calamonte, que a la hora de elaborar jugadas no se complica la vida. Precisamente esa simpleza hace que pierda el cuero. Es lo que te he dicho, Reverte tiene más de lo que está mostrando. Tiene más de lo que está mostrando. Están jugando mucho por banda. Por banda derecha, sí. Pero al fin y al cabo eso es por el propio planteamiento de la Extremadura, ¿no? Sí es cierto que Calatrava lo estoy viendo más endeble, por así decirlo también.
te he dicho, como atacan mucho por banda derecha, se ven más los fallos del lateral contrario, aunque lo está haciendo mejor. Estoy viendo a Calatrava un poco más blando atrás, pero a lo mejor es por eso, ¿no? A lo mejor es por el hecho de que la poca jugada que han ido por banda izquierda de Tomora no han tenido éxito. Bueno, estamos llegando al final de la primera parte. Esta puede ser de las últimas jugadas de este primer periodo. Veremos en qué acaba la cosa. Va a colgar la balondiera. Mira dónde está. Mira dónde está Pereiro. Eso puede tener algo que decir el lateral de Extremadura. Todavía el árbitro no ha dado señal para iniciar la jugada. Suena el silbato del colegiado. Viera que la cuelga al punto de penalti. El remate de Musa, que no encontró a nadie. Se la lleva a Bermúdez de pecho. Puede iniciar la jugada el Calamonte, que mete la sexta y falta y tarjeta. Falta y tarjeta para ella clara. Inicia jugada el Calamonte, balón colgado en la peinada. No tuvo destinatario mientras vemos la repetición y final de la primera parte. Resultado gafas, empata 0 en el campo Hito. Yo soy Juanjo Galindo, me acompañaba Víctor Núñez. Nos vemos en 15 minutos. Adiós.
Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta a nada de que comience la segunda parte del partido que enfrenta al Club Deportivo Calamonte y a la Extremadura UDB. Víctor, ¿observa algún cambio en los 11 iniciales de ambos equipos? ¿O siguen los mismos 22 jugadores que saltaron al terreno de juego? Pues Yo juraría que siguen los mismos 22, ¿eh? Aunque parece que ha habido un cambio, ¿eh? Porque juraría por un momento que Mario se ha retirado y ha ingresado en el terreno de juego Troiteiro, ¿eh? De todas formas, ahora lo comentamos mejor. Aunque parece que de momento se van a repetir los roles, aunque de momento porque tiene el cuero de Tremora, es chino, que va a buscar el cambio de orientaciones defectuoso. O sea, ya Víctor Calatrava, el Calamonte, que quiere hacer rápidamente jugada, balón que se va a saque de banda. Sí, tiene que poner. Y luego pone un minuto, luego se llama, por ejemplo. primera Cuando ya pasa jugada para la Extremadura. un minuto, pum. Y luego pone lo que sea y el marcador sí, ¿vale? Tiene el cuero ahora el Calamonte, que recuperó el esférico, pero inicia la jugada de la Extremadura, interceptó el cuero en la línea defensiva, el conjunto azulgrana, el cambio de orientación que se va largo, puede ser peligroso, a ver si la atrapamos y al final se hace con ella el dorsal número 7, extremo derecho de la Extremadura, retrasa para la Pereteiro que pone el centro, está por ahí Musa, también Asan, pero al final despeja la defensa del Calamonte en la triangulación, buscando aquí que el pase interior para el dorsal número 14 era Juanan, que pierde el cuero. El marcador, me contó. El marcador. Recupera la jugada el Extremadura, que quiere iniciar la contra, pero se hace con ella el Calamonte ante la protesta de la afición de Extremadura por una posible falta sobre Misfoot. Ahora sí pita la falta el árbitro de Reverte sobre Bermúdez. Ha sido falta clara. Sí, sí. Y bueno, ¿cree que la falta que ha habido antes parece que es sobre Chino, cree que era para pitarla o cree que el árbitro hizo bien en dejar seguir? Bueno, yo creo que ha pitado, o sea, no ha pitado y lo ha hecho bien. Vale. Sí, inicia la jugada ahora el Calamonte. Balón largo al espacio, puede ser peligroso el control de Kika, tapa Sergio. Mira pero sí que el balón ahí. Tiene el cuero ahora el Extremadura en campo propio. Juega con Peleteiro para buscarle el cambio de orientación para Musa, que consigue bajarla, la lleva Asa en el balón. Largo, se trastabilla, se la lleva. Chino puede ser peligroso, hasta ahora en banda izquierda, al número de tira la bicicleta al recorte, busca la internada. Saque de puerta, gran defensa de... Parecía que era Juanan, efectivamente. Gran defensa ahora del Calamonte, puso en la pantalla como si fuese un jugador de baloncesto y evitó el avance del dorsal 10 de la Extremadura. Vemos que están calentando jugadores Del Calamonte, ¿verdad? Bien visto, Víctor. del Calamonte. Pero Sí, uno de ellos que recordemos, ya entró Troiteiro en detrimento de Mario, que se ha retirado en el descanso, o sea que todavía tiene el Calamonte 3 ventanas de cambio, porque al haberse hecho la sustitución en el descanso no consume una ventana, pero bueno, son las normas de las que llevamos, que se implementaron desde la temporada pasada con todo el tema del COVID. Y bueno, no hace falta que la explique aquí, porque si estáis viendo este partido, que ya lo sabéis. Tiene la jugada ahora
el Extremadura. Es Sasan que toca con Peleteiro, se quiere hacer el autopase, el lateral de Extremadura, el balón rebotado que se lo lleva el conjunto de Angelito. Va a poner el balón por banda izquierda, la intercepción de Peleteiro que manda otra vez más el cuero a saque de banda. También empiezan a calentar jugadores de Extremadura. Efectivamente, Víctor. A ver si conseguimos apreciar quiénes son. Yo juraría que uno de ellos puede ser Javi Parada, ¿eh? No, también me estoy aventurando mucho, pero puede ser uno de ellos, ¿eh? Aunque ahora inicia la jugada el Extremadura, balón largo buscando a Musa. Le veo como a Reverte. Sí es cierto que tampoco está apareciendo mucho, pero creo que puede dar más, ¿eh? Yo creo que tú coincides conmigo en eso, Víctor. Y así no pierden ninguno. Va a poner haga el la cuero. bota que Va a ser Viera. Lo más seguro que quien cuelgue el balón al área. Marca jugada, efectivamente. Va a ser el dorsal 8, el zurdo. Balón al punto de penalti. El remata. Falta en el remate. No sé cómo se atrevió con ese remate acrobático. Parece que era el dorsal número 3. Era Reverte, lo he comentado antes. Tiene mucha calidad. Pero hizo falta en el intento de chilena. Será balón para el Calamonte. Pero lo que hemos dicho antes, el balón parado sigue sin parecerme efectivo, ¿eh? Ninguno de los dos equipos está consiguiendo hacer daño a través de esa jugada. Y el marcador lo mismo no se mueve. Veremos qué pasa. De momento salva el cuero Extremadura. La tiene Moy. El central área puede ser peligroso. Atrapa Fuentes. Saca el balón el portero del Calamonte, se la lleva, era Chino que recuperó el cuero, se trastabilló y ahora está en dominio del Calamonte del esférico. Inicia jugada el dorsal número 11, la Troiteiro, la entrada, dice el colegiado que no hay nada, juega con banda izquierda para Parra, el autopase, el centro dentro del área. Despejó Piru a banda. Sí, En el Zoom creo que no hay sonido. sí, mira. No. Tiene el balón Sergio Pinto. Balón largo a la banda derecha. La peinada de Musa. Está por ahí Moy, que tenía la caña preparada, pero la lleva Parra, que no consigue evitar que el cuero salga por la línea del cal. Será saque de banda para el Extremadura otra vez más. Pondrá el balón jugado Peleteiro, que se quería apoyar en Misfoot, y es Calatrava que consigue que el jugador de Extremadura no salga con el cuero y fuerza la falta, parece que ha sido, ¿no? La falta a favor del Calamonte, juraría, ¿no? Yo, ¿no, Víctor? Sí, ha sido falta, ha sido falta sobre Calatrava, ha sido falta sobre Calatrava. ¿Cree que va a haber ¿Cuándo cree que se van a empezar a mover el vestuario de Extremadura? Porque recordemos que Calamonte ya hizo un cambio en el descanso, pero de momento, Pues ¿quién cree que va a ser el siguiente en volver a hacer un cambio? ¿El Calamonte o cree que el Extremadura yo creo va...? que la Extremadura ya cambiará dentro de poco. A ver, tiene jugadores como Lado, como David Mosquera, como Javi Parada, que pueden hacer mucho daño, pero no creo que van a tardar más. Aunque ojo porque se hace el dio reverte al final te calculó bien los tiempos y despejó el Extremadura que recupera el cuero, la peinada de Viera que puede ser defectuosa, no se entendieron los jugadores de la línea defensiva del conjunto azulgrana y esto ha propiciado la recuperación del Calamonte que iniciará jugada por saque de banda. Pues como antes, los dos equipos súper igualados.
sin dominador claro, ¿no? Y ojo porque Claro. parece que el jugador de Calamonte se ha llevado con la mano y así le ha hecho ver el liniero, aunque menuda vaselina se ha marcado Quique, aunque sí es cierto que no valía, pero tiene calidad el juego del Calamonte. No, era Troiteiro, era Troiteiro. Tiene el balón ahora Sergio Pinto, que se apoya en Ale Murillo, el dorsal número 5. Recordemos que es también entrenador del juvenil. La tiene ahora Asan, que va a poner el balón en largo. Tardó mucho ese cuero defectuoso. Recupera ahora el Calamonte, la Bermúdez, que juega con Troiteiro. Se la cede a Juana. Juana manda el balón en largo buscando a Parra. Se la deja atrás Parra y uno de los jugadores del Calamonte en el área. Parece que va a buscar. No busca nada a Parra porque se cae, robó muy bien el cuero Peleteiro, la tiene ahora muy, balón largo para Musa, la deja de pecho el delantero del Extremadura que quiere recuperar el esférico y consigue que el Calamonte mande el balón fuera, será cuero para el Extremadura. Se cae Asa en el Calamonte que recupera el esférico, aunque tiene una presión de 2 hombres de Extremadura encima, que ha provocado falta. Falta del conjunto de Zizki. Y parece que va a haber un cambio. Va a haber un cambio. En el Extremadura se retira con el dorsal número 8, Viera. Y pues yo creo que va a ingresar Lado, fíjate lo que te digo. No, va a ser un doble cambio. Se retiran Viera y Chino. Y entran en su lugar Diego Felices. Parece que es. No, es. Sí, yo juraría que es Diego Felices, sí. Y el otro jugador es con el dorsal número 17, el Lado. De todo modo, ahora confirmamos. Hoy doble cambio de tema. Ahora recordemos que se han retirado Viera y Chino. Tiene el cuero ahora el Calamonte, que quería iniciar jugada rápido, pero el Extremadura también estuvo bastante avispado y consiguió recuperar el cuero. Han sido Diego Felice, efectivamente, Diego Felice y Jai Parada. Fíjate, comenté antes que Parada podía ingresar en el terreno de juego y así ha sido. Recordemos, estamos en el minuto 57 de partido. El cronómetro va con un minuto 2 de retraso. Tiene ahora el cuero el Extremadura en campo propio. Sale Murillo, que tiene que apoyarse en Sergio Pinto. El Extremadura poniéndole pausa al encuentro. Ya queda más de media hora por disputar. Se va a poner el balón en largo para que lo atrapase Vivo Felice, pero recupera el Calamonte. La tiene ahora en banda derecha Hormigos al número 20. También estaba por ahí Bermúdez. Sigue manteniendo el cuero Hormigo. El Calamonte avanzando poco a poco por banda derecha, como si fuese rugby, metro a metro. Ojo a la pared, puede ser peligrosa. La tiene ahora Bermúdez, banda derecha. Puede poner el centro atrás. Despejó, Ale. Despejó a la saque de banda. Gran movimiento del central de Extremadura, que saliendo de posición evita la jugada. Un cojo porque no se ha acabado. El centro de Troiteiro despeja a Asan. Está por ahí Musa, que quiere llevarse el cuero. No consigue acertar con el balón. La tiene ahora Piti. Retrasa para Fuentes. Ojo el balón largo. Recupera el Extremadura. El Calamonte, que después de esa jugada no ha sabido trenzar otra. La tiene ahora Sergio Pinto, que espera hasta el momento justo para mandar el balón largo. Se quejan sobre una falta sobre Musa. El colegiado dice que no hay nada. Despeja la defensa del Calamonte buscando el cambio de orientación. Eso no ha salido. Lo concretó Bermúdez. Buen toque de tacón de Troiteiro, que está apareciendo mucho. Está el número 11, está por banda Troiteiro. Puede buscar el centro. Despeja la defensa del Extremadura. Puede haber mano. El árbitro que no pita nada. Juez de peja. Puede ser que eso se va a través de Troiteiro. El disparo. Se va fuera. Si te has fijado, pero las dos ocasiones han sido por la banda. Exacto, y precisamente por Troiteiro, que desde que ha entrado no ha dejado de ser un martillo pilón en la defensa de la Extremadura. Reverte está sufriendo mucho.
Va a tener el cuero ahora Sergio Pinto, que va a poner el balón en largo a banda derecha. El Extremadura sigue cargando por ahí el juego. Se la llevaba muy, pero pierde el esférico. El despeje que se marcha a saque de banda para el Calamonte. Rebotó en el dorsal número 7 del Extremadura. Tiene el cuero ahora la Extremadura, que recuperó el esférico, despeja la defensa del conjunto azulgrana. Está por ahí Musa intentando rebañar la pelota. Recupera Diego Felice en el centro del campo. Abre para Javi Parada. Javi Parada que se apoya en la internada de Reverte. Reverte busca el cambio de orientación para Moy, que no se va largo. Consigue evitar que se salga. El extremo derecho del Extremadura tira la mago, el recorte Moy, pone la moto Moy, retrasa para Peleteiro. Peleteiro que se la coloca, va a poner el centro para el remate. La baja Diego Felice. El disparo puede ser peligroso. Atrapó Fuentes. Inicia la jugada rápidamente el Calamonte, que no se quiere quedar atrás por una situación de peligro. La tiene ahora Bermúdez, que se mete por dentro, tiene que apoyarse. Falta no, dice el colegiado, que sigue la jugada de plaza, banda derecha para Troiteiro. Troiteiro que pone el centro, despeja la defensa de Extremadura. Se la encuentra uno de los jugadores del Calamonte y falta sobre Asan. Tiene ahora el cuero el conjunto azulgrana por banda izquierda. Javi Parada recién ingresado. Retasa para Ale Murillo. Ale Murillo con Asan. Asan para Osa número 6. Para Piru. Juega ahora con Luis Peleteiro. ¿Cómo está viendo en la segunda parte estos primeros 16 minutos, Víctor? Pues como la primera, súper igualado, con ocasiones para los dos equipos y eso, Y sin ningún dominador claro, ¿no? exacto. Sí, yo creo que coincido contigo. Sí es cierto que la entrada de Troiteiro parece que le ha dado una marcha más al Calamonte. A mí me está gustando mucho el número 11 del conjunto de Angelito. Pero no me. Es lo que hemos comentado antes. Siguen fallando mucho en el último metro. Y mano clara. Sí, Mano las dos clara ahí ocasiones de más Javi claras Parada. del Calamonte han sido gracias a él. Pues la verdad es que sí, está siendo bastante fluyente en el juego. Desde luego Angelito ha acertado con los cambios. Pero me será también el jugador que más. Y lo que importa no es el resultado, sino lo importante. Va a poner el balón en largo del Calamonte buscando la peinada. Tiene que despejar la defensa de Extremadura. Se le va a llevar Bermúdez, pero apareció Diego Felicio para despejar el cuero. Está por ahí Musa, que la quiere bajar de pecho. Se la lleva al número 9 de la Extremadura. La presión del conjunto azulgrana, que surte efecto rápidamente. Se vuelven a hacer con el cuero. La entrega Javi Parada, que amagó con el cuerpo. Y se lleva el esférico. Quiere buscar el pase interior para Misfoot. La tiene ahora Asan. Buscaba otra vez el pase al hueco para el dorsal número 11 de Extremadura, pero despeja otra vez más el conjunto azulgrana. Quiere recuperar el esférico Moy. Saque de banda para el Extremadura. Aunque sí es cierto que el partido se está convirtiendo ahora prácticamente en un correcalles. Estamos viendo muchas jugadas, pero no están siendo jugadas con cabeza, están siendo manda balón arriba y ya ve que surge. Sí. Tiene que poner un poco de pausa. Improvisando, Ojo vale. al toque, ahora la tiene Diego Felice, tira la mago, sigue Diego Felice. No se entiende con Misfus, que se trastabilla, recuperó Bermúdez. Tiene que iniciar la carrera en tareas defensivas, ayudando Javi Parada para despejar el cuero atrás para Piru. Retrasa para Sergio Pinto, que no se complica. Balón largo de primera para que la baje Moy. Se lleva el cuero, al número 7 de Extremadura, que inicia la carrera, buscaba el balón en largo, sigue teniendo el cuero. El Extremadura era Asan, que jugaba con Peleteiro, la baja de pecho y otra vez más el balón que no sale, se la lleva con la cabeza el lateral del Extremadura. Inicia la carrera Peleteiro, quería poner el centro para Musa y falta en la presión sobre Calatrava. Balón para el Calamonte. Y mira, ha habido un cambio en el Calamonte ahora que me doy cuenta. Ha ingresado el número 19, Diosberg,
que estuvo con el, de hecho estuvo con el, pues jugó con el Extremadura, llegó incluso a debutar en segunda, fue el primer año que estuvimos en Liga Profesional Sí. y se ha retirado Patrick, juraría yo, ¿eh? Sí, ha entrado de ver el tren en juego, pues luego a ver si, luego por el final del partido a ver si podemos hacer una entrevista, de Víctor. Y vemos como siguen calentando jugadores, esta vez uno del Calamonte y dos del Extremadura. Va a poner el balón en largo. Sergio Pinto otra vez cargando mucho la banda derecha en los saques de puerta. Quiere buscar la peinada Musa, pero el despeje de la defensa del Calamonte lo impide. Tiene que recuperar el cuero el conjunto entrenado por Zique. Se la llega a Diego Felice, que se gira y se la entrega a Asan. Inicia la carrera, dorsal número 4. Tiene que tirar el amago, se la lleva a Asan. Puede buscar el cambio de banda para Moy, dorsal número 7, que va a iniciar otra vez la internada. Puede poner el centro a la segunda línea de espejo. La defensa del Calamonte, saque de banda. No sé. Me pone súper nerviosa. Como porque como una motora, como esa. ¿A que sí? Mira, se va a producir otro cambio en el Extremadura. Se retira con el dorsal número 11 Misfoot y ha ingresado con el número 18 Lado. Cuando llegamos al minuto 67 de encuentro. Bueno, el Extremadura que ha hecho 3 cambios y 3 ventanas. No, digo 2 ventanas, me he equivocado. 2 ventanas y 3 cambios. Recordemos, se ha marchado Misfoot y ha entrado Lado. Despeja la defensa del Calamonte. Puede buscar la bajada de pecho de Orbel. Balón en largo para Troiteiro. Está por ahí Reverte para despejar el cuero. Se la sigue llevando Diosbert, que saca la falta. Los jugadores de Extremadura se quejan. Ha sido falta clara, ha sido falta. Ha sido falta clara. Y ojo porque puede haber una tarjeta. No, ha sacado tarjeta. ¿No te has sacado la tarjeta? Ah, ¿te has fijado en para quién ha sido, Víctor? Para ¿Para qué dorsal? el 17, para el número 17. Para Javi Parada. Pues bueno, pues lo anotamos aquí en el... Lo anotamos. Aquí, Víctor, tú, como lo que hemos comentado antes, al ser tan centrada, buscaría el centro o apostaría por un disparo potente. Yo lo que haría yo sería intentar un pase a corto que se adelantaría un poco y ahí ya dispararía. Sí, tú dices colocarla al... Sí. Sí, yo también. Bueno, se coloca a Troiteiro. Al final no fue él, al final fue Parra de Peja. Un cojo el disparo de primeras. ¿Qué potencia? Efectivamente, yo creo que podría haber sido él el que hubiese disparado de falta directamente, ¿no? Sí, Sí, es la cierto que ese verdad. balón se fue muy desviado, pero llega a encontrar portería. Y ese es un balón del que tú lo intentas parar y te rompe la mano, como quien dice. Otra vez más, balón a banda derecha, saque de puerta para el Extremadura, pelea del cuero, el conjunto de Chiqui se la lleva a San. Tiene que retrasar para Ale Murillo que no se entiende, pero consigue mandar el balón en última instancia para Sergio Pinto, que despeja directamente a saque de banda para el Calamonte. Cuando llegamos ya prácticamente al minuto 70 de encuentro. Bueno, minuto 70, minuto 60, 68, 69 de encuentro. Y el marcador que sigue 0-0. ¿Tú crees que.? A ver, yo sinceramente creo que tarde o temprano uno de los dos equipos va a abrir la lata. Ahora bien, ¿cuál? Eso yo creo que es lo más difícil. Yo creo. Ahora me pasa como a ti. El Calamonte lo veo mejor últimamente. Exacto. Algún equipo acabará más cansado y el otro... O sea, que tú crees que el partido se va a decidir en los minutos finales, ¿no?
Aunque bueno, esperemos que no se decida ahora. Tiene el balón, el Calamonte por banda izquierda. Buscaban la pared, pero no se entendieron los jugadores del conjunto de Angelito. Balón en largo que sale desviado, pero tiene el cuero. Javi Parada, que no dejó que saliese el esférico. Se la cede a Diego Felice. Diego Felice que va a buscar el disparo lejano. Y va bien dirigido, pero despejó la defensa del Calamonte. La tiene otra vez más. Javi Parada, que se coloca al centro. La va a controlar Musa, que no se entendió con el esférico. No sé qué hizo el 9 de la Extremadura. Tiene que recuperar el Calamonte, que va a iniciar la contra. Balón a banda izquierda. Está por ahí Peleteiro para intentar evitar la jugada. El jugador del Calamonte que va a buscar el recorte. Se le deja atrás. Disparo que sale rebotado y se ha parado el juego porque Peleteiro se ha quedado tendido en el suelo después del balonazo. Y parece que van a tener que acercarse las asistencias. Si es cierto que ese balón iba igual de potente que el anterior, es normal que se haya quedado tendido en el suelo, ¿eh? Sobre todo si le ha dado en la boca del estómago, a la mínima que se haya quedado sin aire. O a lo mejor le habrá dado en la cabeza también, puede ser. O en el brazo y se le ha ido para atrás. No sé, pero ha sido un golpe, un balonazo de esto que tú dices. Eso duele, ¿eh? Pero no ha sido nada, está el jugador bien. Simplemente habrá sido el shock del impacto del balón. Y claro, tenemos que ver si se va a recuperar del todo también para Zizki, a ver si tiene que hacer un cambio o no. Por razones obvias. Mira, parece que lo va, como marca la norma, una vez tiene la asistencia, tiene que salir del campo, pero se marcha sin problema. Yo creo que va a volver a ingresar en el terreno de juego Peleteiro. Eso sí, el Extremadura, yo creo que lo lógico sería cederle el balón al Calamonte. Sí. No ha sido ni falta, Si es ni cierto nada. que se lo van a mandar a campo contrario, no se lo van a dejar. Obviamente, ¿no? O bueno, no, parece que va a seguir teniendo el cuero el Extremadura. Efectivamente, balón largo, estaba por ahí Diosbel presionando, pero es que se la quiere llevar. Era uno de los jugadores de la Extremadura, era al lado, que consigue una falta bastante, sí, muy peligrosa y además que el balón prácticamente había salido, ¿eh? O sea que bastante bien el jugador de la Extremadura ahí, ¿eh? Y mira, se va a preparar otro cambio del conjunto azulgrana. Lo más seguro que no era un cambio, era que tenía que ingresar Peleteiro del terreno de juego. Efectivamente, ingresa Peleteiro. Los dos jugadores de Extremadura todavía siguen calentando. No han recibido todavía orden de decir que de ingresar en el terreno de juego. Veremos quién cuelga la falta. Yo apuesto por Javi Parada. Tiene un guante en la bota, ¿eh? Ya lo demostró el año pasado. Van a marcar jugada. También está por ahí Moy. Veremos quién pone el cuero. Esperando, claro, que el colegiado de la señal, porque si no pita el árbitro, la jugada no puede iniciarse, como es lógico. Al final va a ser Javi Parada, el balón colgado, el punto de penalti. ¿Qué ha hecho ahí el jugador de Extremadura? No sé quién era. Era al lado, la que ha tenido lado. Sacó el balón prácticamente de dentro de la portería. Qué mala suerte, o sea, el centro de Javi Parada, no sé si era un centro o un disparo, pero Lado se tiene que estar lamentando y es lógico, porque el Extremadura ha tenido una ocasión vital de esta de la que luego te arrepientes de fallar. El jugador tiene que estar diciendo, ay, madre mía. Hombre, normal, yo también lo estaría, ¿no? Víctor se la lleva, ojo, el centro de reverte puede ser peligroso, pero otra vez, Javi Parada de primera, el centro está por ahí Lado, que quiere rehacerse después del fallo de la jugada anterior, pero despeja el Calamonte, era Ale Murillo, con Diosbel, se la lleva Ale Murillo, está por ahí Diego Felice, que quiere conseguir el esférico, pega el sombrerito, pero despeja reverte, que la manda directamente a saque de banda. Y la afición de aquí lanzando, la afición local lanzando improperio que nosotros no nos vamos a limitar a, no vamos a reproducir. El momento va a ser balón para el Calamonte. Pero dice que se han enfadado un poquito entre ellos. Y recordamos, ahora que, bueno, luego comento de que vuelve a salir otra vez el balón. Tiene el cuero ahora de Extremadura.
Piru encimado por uno de los jugadores de Calamonte. Tiene que despejar Piru, el despeje defectuoso se la lleva el conjunto de Angelito en banda izquierda. El centro puede ser peligroso para Bermúdez, pero se va largo. Tiene que despejar de primera Javi Parada buscando a la carrera de lado el despeje de la defensa del Calamonte. También por ahí Musa. Al final fue el conjunto de Blanco quien se hizo con el esférico. Van a mandar rápidamente en balón a la banda derecha. Era para el dorsal número 21, Bermúdez, que se gira y no evita que el balón salga. Saque de banda para el Extremadura. Lo que iba a comentaros, Víctor. ¿Estás suscrito al canal de YouTube? Yo, sí. Bueno, bien, bueno, para los que no estén suscritos, aquí nuestro compañero Víctor viene con los deberes traído de casa. Recordad, si estáis viendo este directo, deslizáis para abajo y al lado del nombre del canal, pues dais al botón de suscribir. Ya estamos muy cerca de los 1000. Es gratis, no cuesta nada, solo tenéis que mover un dedito y va a haber una sorpresa cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. También vamos a intentar traeros más contenido, como hicimos también el año pasado. Y si queréis ver también más entrevistas, como la del propio Angelito que hicimos el año pasado, ya sabéis. Pues suscribís y así estáis atentos de las novedades, porque este año se vienen. Balón de Sergio Pinto, otra vez más, cargando el juego a la banda derecha. Moy, que evita que se salga, se la lleva Musa de pecho, se trastabilla, pero mantiene el cuero en dominio de la Extremadura. Inicia la jugada Moy por banda derecha para Diego Félix. El disparo es defectuoso. Le dio con el talón más que con el empeine. Recupera el Murillo, que se hace un autopase. Inicia la carrera por banda izquierda. Buscaba el pase interior. Se la puede llevar Musa. El autopase de Musa dentro del área. Penalti, penalti, penalti. Penalti para el Extremadura. No lo ha pitado el árbitro, No lo ha pitado el árbitro. Ha dejado seguir el colegiado. Inicia la jugada de Calamonte por banda izquierda. Está por ahí Peleteiro y Pino, tienen que hacer falta, se la lleva Calamonte, el disparo, atrapa a Sergio Pinto. Atrapa a Sergio Pinto y la afición de la Extremadura que protesta. Yo también creo que era penalti, Víctor. No me llamen en lo que ha visto el colegiado, pero me pareció que había contacto. Aunque la Extremadura parece que se ha revolucionado con esta jugada. La tiene ahora Javi Parada, que le va a poner pausa. Le va a poner pausa a la Extremadura al juego, no tiene que volverse loco. La tiene ahora Luis Peleteiro, que juega con Asan. Asan retrasa para Sergio Pinto. Este va a poner el recorte para sobre Diosfer. Juega con Piru. Piru, que va a mandar balón en largo. Es defectuoso. Le pega la defensa del Calamonte, que se hace con el Diego Félix en el centro del campo. Juega con Moy, que quiere iniciar la carrera en el 2 para 1. El autopase de Moy es defectuoso. Recuperó el lateral del Calamonte, Víctor Calatrava, ahí encima ha sido falta a favor del conjunto entrenado por Angelito. Ha sido penalti. Y bueno, hoy estamos más participativos en el directo y vamos a poner ahora una encuesta en el chat donde podréis expresar vuestra opinión sobre si ha sido penalti o no, como ya decimos siempre, de manera respetuosa. Balón en largo de Fuente. Quiere peinar a Diosfer para Bermúdez. Despeja de Murillo, que no se complica la vida. Aunque parece que al final sí le dificultó la situación a Extremadura. Recupera a Diego Félix, que desde que entró está siendo bastante útil al conjunto de Zizki. Musa, que no consigue llevarse el cuero. Recupera la defensa del Calamonte. La tiene ahora Hormigo, que juega por dentro. Se la devuelven otra vez al dorsal número 20. El despeje de la defensa del Calamonte. Diosfer, que estaba en posición antirreglamentaria y por eso no puede disputar el balón. El salto de Bermúdez con reverte, se la quiere llevar el Calamonte y así lo consigue. Era el dorsal número 5, Juanfe, que estaba fuera de posición y recupera Sergio Pinto. Cuando llegamos al minuto 33 de la segunda parte, ya queda cada vez menos y el partido está cada vez más revolucionado. Tiene el cuero ahora el Extremadura, Peleteiro, que aun cayendo se consiguió mandar el balón de cabeza a su compañero, aunque no subió de mucho porque el pase largo defectuoso. Recupera Hormigo para el Calamonte.
Va a buscar el pase en largo para la peinada de Troiteiro y así jugar con Dios ver, pero despeja rápidamente de Extremadura. Se la lleva Javi Parada, que se le acomoda la pierna izquierda, buscaba el pase entre las piernas de Hormigo y saca un balón de banda para el Extremadura. Rápidamente coge el cuero, reverte cuando se va a producir un doble cambio en el conjunto blanco. Se retiran Juanan y el dorsal número 21, Bermúdez. Juanan y Bermúdez, y van a ingresar en el terreno de juego. Va a ingresar en el terreno de juego a ver si se giran para poder ver los dorsales. Y bueno, la afición que se está calentando demasiado. Dicen que Que le ha metido un codazo a Dios ver. Yo personalmente no lo he visto. Ahora veremos quiénes han sido los ingresados. Se la lleva de momento Diego Feliz, de que no consigue que nos salga balón para el Calamonte. Mientras podemos ver que uno de los ingresados es el dorsal número 7, Berna. Ya decimos, han retirado Juanan y Bermúdez. Juanan y Bermúdez, y han ingresado Berna. Y veremos quién es el siguiente, el otro jugador que ha entrado al terreno de juego. Ahora cuando lo sepamos lo comentamos. Y saca de banda, reverte la peinada de Musa. Van a buscar la jugada, el tuya mía, Hormigo que no despeja bien y banda para el Extremadura. Va a ser otra vez más reverte quien ponga la catapulta, el balón al área. Despeja la defensa del Calamonte, está por ahí Asan. Y reverte también, que recupera el cuero. Falta el lateral de Extremadura. Va a iniciar jugada otra vez más Fuente cuando nos acercamos ya a los últimos 10 minutos del partido. Sigue el empate a 0 en el marcador. Víctor, un resultado que yo considero justo. No sé cuál es tu punto de vista, pero yo creo que teniendo en cuenta los esfuerzos de los dos equipos es un resultado más con el que estar contento. Aunque esperemos porque todavía puede cambiar. El despeje dentro del área puede ser defectuoso. Se la lleva el Calamonte, se la acomoda a Troiteiro, el disparo que sale repelido. Quiere iniciar la contra rápidamente de Extremadura. Emoy que inicia la carrera por el carril derecho. Va a buscar el pase hueco para el lado, defectuoso. Recupera otra vez más la defensa del Calamonte. Esto se va a convertir en un correcalle, me lo estoy viendo venir, Víctor, y creo que tú también, ¿no? Sí, la verdad. Ojo, el balón era peligroso para Troiteiro. Despeja otra vez más el Extremadura. La tiene ahora Javi Parada en el carril izquierdo. Tiene que apoyarse en otro de los recién ingresados, Diego Felice. Que la pisa, la mantiene. Tiene que jugar a banda derecha para Luis Peleteiro. Peleteiro que va a buscar el balón en largo para Musa. Despeja otra vez más la defensa del conjunto blanco. O el Extremadura que en el centro del campo no deja pasar balones. Despeja, ahora fue Peleteiro que no se entendió con Musa y balón para Fuentes. Va a iniciar rápidamente la jugada del conjunto Angelito. La tiene Víctor Calatrava en banda izquierda. Buscaba el pase para Troiteiro, que ahora está cambiado de carril. Antes estaba por el carril derecho. Recupera a Asan, que está haciendo de lo... Es verdad, ahora que iba a mencionar eso, ¿quién ha sido para ti los jugadores más destacados de ambos equipos? El portero de la Extremadura. Sergio, ¿no? Sí. No sé, yo la primera parte lo he visto muy activo, pero creo que Asan tendría para mí ese honor, ¿eh? los Está laterales? haciendo de escoba en el centro del campo y no deja pasar a nadie. Y del Calamonte, El partido está un poquito más interesante que yo creo que Troiteiro ha aportado mucho desde el banquillo, ¿eh? la verdad, y el Extremadura No sé depende tanto, cómo lo ves tú. O sea, al entrar desde descanso es muy difícil ser el mejor jugador de tu partido, pero está haciendo mérito de sobra, ¿eh? Sí, la verdad. Yo estaría entre Troiteiro, Calatrava, que me ha gustado muchísimo, y Bermúdez. Y obviamente Fuentes. La verdad que Calatrava lo ha hecho muy bien. Sí. Y Juanan cuando está ya, porque ya se ha retirado del terreno de juego, también me ha gustado mucho el lateral derecho, ¿eh? Las bandas en este partido han cobrado mucha importancia. ¿Cuándo se va a producir un cambio en el Extremadura? A la Veremos. pregunta que me has hecho antes era... Sí. Va a entrar con el dorsal. Bueno, Se va a para retirar mí, Moy verdad con el que dorsal ha número dado 7. Un mucho, momento, Víctor. pero en Y ese, va a entrar con el dorsal número 19, Tanque. en ese penal, bueno,
penalti no lo ha pitado, Sí. pero para mí hubiese sido penalti, pero A bueno, ver, ha sido una pero jugada por lo bastante demás, polémica. Por sí es cierto que Musa se venía ya cayendo, pero es que le han agarrado por el brazo. De todas formas, el 86% de vosotros pensáis que ha sido penalti. O sea que gracias por participar en la encuesta. pero bueno, por lo demás sí ha sido bastante justo el partido y bien. Sí, yo creo que el partido, es como tú dices. Sí es cierto que esa jugada hubiese cambiado bastante el devenir, porque al fin y al cabo es un penalti. Yo creo que es como los tiros libres en el baloncesto. Sí es cierto Sí, que un gol aquí tiene más impacto que un punto en el baloncesto. Pero es lo mismo, estás tú solo. Y sí es cierto que quitando al margen de esa jugada polémica, los dos equipos han estado bastante igualados. Lo han planteado bastante bien el equipo, ¿qué iba a decir equipo? El partido, ambos conjuntos. Pero no sé, creo que también han tenido sus fallos, sobre todo arriba, ¿eh? No han sabido aprovechar las ocasiones de las que han dispuesto. Balón largo de Sergio Pinto. Buscando a tanque, pero se hace con ella el Calamonte, era Víctor Calatrava, que no deja que salga porque tocó en un compañero. Y él mismo fue el que la mandó a saque de banda. Tendrá otra ocasión más de Extremadura. Cuando llegamos ya al minuto 40 de encuentro, quedan 5 minutos más de descuento. ¿Cuánto darías tú de descuento, Víctor? pues un minuto, dos. ¿Solo con las interrupciones que ha habido? Mm, Sí, no creo que ponga más. Pues fíjate, yo creo que daría 3 o 4, ¿eh? Bueno, Sí, también es depende, cierto que ¿no? yo siempre lo he dicho, yo soy muy fan de cómo cronometran el tiempo en baloncesto, que es tiempo efectivo, no es 90 minutos, dividiendo parte de 45, y si se para el juego tiene que añadirse, si sale el balón, se para el crono, y así, Claro. claro, así también tampoco hay problema de descuento, pero también los árbitros tienen más trabajo. Eso de hecho un día lo estuve comentando con nuestro compañero Ángel, que es árbitro, que tuvo con nosotros el fin de semana pasado, tanto en el juvenil como en el filial. Y sí es cierto que él me comentó que él, desde fuera como aficionado, lo veía bien, pero que como árbitro sabía la dificultad que entrañaba eso, sobre todo para el tema de linier y de todo. Y él pensaba que ahora estaba mejor, más que nada porque al fin y al cabo él es el que nos puede aportar esa visión de árbitro que muchas veces no tenemos. Claro. Pero bueno, también últimamente está habiendo muchos cambios en la normativa del fútbol, así que no nos extrañe que el sistema de tiempo cambie. Se estaban haciendo experimentos en un torneo, no me acuerdo, era en un torneo juvenil creo que era, con partes de 30 minutos, y los resultados por lo que estuve viendo fueron satisfactorios. O sea que veremos, porque a lo mejor dentro de un par de años se vienen novedades en el reglamento. Va a iniciar jugada de Extremadura cuando nos acercamos ya cada vez más al minuto 90. Va pasando los segundos y el marcador no avanza. Sigue 0-0. ¿Cree que va a haber un gol en el último minuto o cree que se van a repartir los puntos? A ver, en el último minuto no creo. Pero en Eh, esta ocasión a lo mejor, si lo sí, hace puede bien haber el algo. Extremadura, sí. Veremos la catapulta. Balón colgada al área que rematar Musa. Nada, será saque de esquina para el Calamonte. Pero el Extremadura. Y Diosbert, que eso para el Extremadura. Fallo mío. Gracias, Víctor, por corregirme. Y Diosbert, que sí es cierto que prometía mucho, pero yo creo que se ha desinflado, ¿no? De verlo hace 2 o 3 cursos, debutar en segunda, a estar ahora en tercera con el Calamonte de suplente. Pues sí, la La verdad. verdad que se ha desinflado mucho el jugador del Calamonte. Marca jugada, Javi parada, veremos en qué acaba esto. Balón colgado al punto de penalti, el remate de Musa, no llega a acertar con el cuero. Está por ahí Diego Felices, que deja salir el balón, saque de banda. Aunque al final parece que va a ser Diego Peleteiro quien inicie jugada. Ordena a sus compañeros, vemos que Asen está más adelantado que Diego Felices. Probablemente para buscar la jugada de centro lateral. Balón al área que sale otra vez por banda para el Extremadura. Una vez más.
Otra vez Peleteiro vuelca el balón al área, la peinada no acierta con el cuero Musa. Se la lleva Diego Felice, el disparo sale defectuoso a saque de Puerta si ha sido, pero por poco no se va a banda. La verdad es que yo me esperaba más en esta segunda parte con las ocasiones que hemos tenido en la primera, ¿eh? Sí, bueno, pero al final se ha quedado en nada este pensamiento. Sí, sí, es cierto que ha sido el partido, si tuviésemos que resumir, el partido de la parcela ofensiva ha sido un poco un quiero y no puedo. Exacto. O sea, ímpetu para avanzar, Troiteiro ha revolucionado el partido cuando entró, pero no han terminado de cuajar la jugada. Sí es cierto que a lo mejor no callan la boca en los últimos minutos, pero no sé, yo creo que ambos equipos en ese aspecto lo podían haber hecho mejor, ya sea porque no han estado acertados arriba o porque han estado acertados atrás, que también se puede ver de esa forma, que defensivamente han estado bastante mejor. Claro, yo creo Al fin y al cabo son las dos caras de la moneda. Si un equipo no va bien adelante, puede ser o bien porque falla o bien porque la defensa del otro equipo está mejor. Yo creo que es gracias a las defensas, más que los ataques los hagan mal, porque no lo hacen bastante bien. Entonces yo creo que es la defensa la que está sobresaliente. Sí, yo creo que en ese aspecto coincido contigo, Víctor. Quitando, a ver, es cierto que los equipos que por la parte de arriba van a crear muchos problemas. Por ejemplo, Nos comentáis por el chat de YouTube a Sam Totti. A ver, Totti, no sé si será, pero de momento yo creo que está siendo de los mejores del partido, ¿eh? Sinceramente, ya dejándonos de risa, ya totalmente en serio, si tuviese que hacer una lista de mis 3 mejores jugadores del Extremadura, mira, nos comentan que van a dar 3 minutos de descuento. Lo que iba diciendo, hablando de Asan, para mí los mejores del Extremadura, Pinto, Asan y probablemente Peleteiro. Aunque sí es cierto que la de línea ofensiva también ha estado bastante fina, pero para mí mi top 3 sería ese. Pinto, Asan y Peleteiro. Coincido De todos modos, contigo, luego cuando acabe el encuentro dejaremos una encuesta en Twitter para que nos pongáis el mejor del partido. Haremos una lista de lo que para nosotros han sido los mejores y si no, nos dejáis en comentario cuál ha sido vuestro MVP. Y ya aprovechamos, ya que estamos hablando de redes sociales, por última vez os recordamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Si estáis viendo el directo, pues deslizáis para abajo y al lado del nombre suscribís. Os vamos a traer muchas novedades. Este año vamos a traer novedades si llegamos a los 1000 suscriptores. Eso traería consigo monetización, o sea que tendríamos pues podríamos traer mejoras, que al fin y al cabo es lo importante, que dispongáis de mejor contenido. Y nada, estamos ya cada vez más cerca de los 1000 suscriptores. Vosotros podéis ser una de las pocas personas que quedan que hagan posible esa meta. Y también para estar al día de todas las novedades que os vamos a traer este año. Así que ya sabéis, deslizáis al lado del nombre, el botón de suscribirse, hacéis clic, que no cuesta nada gratis y a nosotros nos hacéis un grandísimo favor. Pues al fin y al cabo lo que estamos haciendo es por y para vosotros. Suben todos los jugadores de Extremadura, va a marcar jugada Javi Parada. Se quedan Reverte y parece que Diego Felice para cortar una posible contra. Balón colgado de Javi Parada, puede ser peligroso. El de PG que sale a saque de esquina. Queda un minuto y medio, un minuto de descuento, Víctor. la última Efectivamente. jugada de Extremadura o la última jugada del partido. Sí, la última del partido no, pero para el Extremadura puede ser. Marca jugada Javi Parada. Pone el centro al punto de penalti, el remate defectuoso. Se la va a llevar otra vez el dorsal número 17 y no, final. Final del encuentro. Lo intentó el Extremadura con esa última jugada, pero no hubo suerte de pego en la defensa del Calamonte, que una vez más hizo ver su superioridad por alto. Empate a 0 entre ambos equipos que se reparten los puntos. El Calamonte que sigue sin conocer la victoria. Recordemos, empate 1-1 contra el Badajoz B y empate a 0 aquí en el campo contra el Extremadura. El Extremadura con 4 puntos de 6 disputados. Yo he sido Juan José Galindo, me ha acompañado Víctor Núñez y nos vemos en el siguiente partido. Adiós. Adiós.